Su permiso, con su permiso iniciamos con la grabación de la clase. Ya hemos esperado el tiempo suficiente. Muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido una muy buena semana. El día de hoy vamos a desarrollar parte del material que corresponde a la semana número 3, pero previo a eso vamos a realizar la revisión del material de la semana número 2. La dinámica va a ser la siguiente. La idea es ir navegando por el material disponible que se les suministró para el desarrollo de la semana número 2, y en la medida en que vayamos desarrollando y vayamos clarificando conceptos, si existen dudas, inquietudes, preguntas u observaciones, eh, pueden levantar la mano o encender su micrófono y ahí vamos dándole la participación que corresponde a cada estudiante. Posteriormente vamos a, digamos, tocar de manera introductoria el material que consta la temática que corresponde a la semana número 3. ¿Sí? Entonces, sin más, muchachos, muy buenos días y damos inicio. A partir de este momento les voy a presentar mi pantalla. Entonces, pues en la medida en que les presente mi pantalla, me gustaría que me vayan confirmando si pueden ver. Vamos aquí a... Listo, muchachos, pueden ver la pantalla. Todavía no, profe. Ahora sí. Ok. Listo, muchachos. Una pregunta, pues, para iniciar. ¿Cómo les pareció el material? ¿Qué observaciones o comentarios tienen al respecto? Bueno, al parecer ninguna. Entonces vamos a dar inicio a la temática que se desarrolló, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ir adelantando, correspondiente a las variables meteorológicas y la medición de estos parámetros en función de los riesgos laborales. ¿Sí? Eh, Aquí que esto con el Zoom se pone un poco lento. A ver, para introducirnos a la temática, tenemos que tener claro definir lo que es el concepto de la meteorología. La meteorología se conoce como el estudio o la disciplina que hace revisión, que hace vigilancia y que intenta mantener una comprensión profunda de la atmósfera, los fenómenos que se presentan, su composición y la manera como estos elementos que la integran interactúan entre sí e interactúan con otros factores del ambiente. Pues entendiendo en este caso a la atmósfera como todo este volumen gaseoso que recubre el planeta y que pues, tiene una composición de gases bien interesantes y que propician la vida. Bueno, la definición de variable, pues en este caso, hace referencia pues a los parámetros o a la posibilidad de un parámetro de cambiar su valor o su gradiente pues en función de un tiempo determinado, y que pues generalmente estos valores varían, no son constantes, ¿sí? En ese sentido, pues en el contexto del material de estudio, una variable meteorológica haría referencia aquellos parámetros y el cambio de los valores pues en función del tiempo. Por ejemplo, la temperatura es un parámetro y se consideraría una variable en la medida en que el gradiente de temperatura disminuye o baje. Bueno, tenemos la temperatura, la humedad y la presión atmosférica, el viento y la radiación solar. ¿Sí? Estos conceptos, estas definiciones, creo que ya las tienen bastante claras. Dentro del documento se hace una definición bien sencilla, pero bastante precisa, destacando entre esto, pues dentro de los alcances de la asignatura, las unidades de medidas que se emplean para medir.
para determinar la escala con la que se precisan los valores de cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, para el caso de la temperatura, se tiene el uso de los grados centígrados o grados Celsius, ya que el parámetro de temperatura se encuentra dentro del sistema de unidades internacionales, ¿sí? También tenemos la humedad. La humedad, pues, se trabaja principalmente como un elemento adimensional porque es relativa, como es humedad relativa, y se utiliza generalmente el porcentaje, debido a que la humedad se entiende o se conoce como el volumen de agua que existe dentro de una concentración eh, gaseosa. Entonces, la relación que se hace es una relación de espacio y entre más humedad haya, significa que el agua que está dentro de ese espacio, dentro de ese volumen gaseoso, está ocupando mayor espacio. Listo. Tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica, que es básicamente la fuerza que ejerce toda esa capa gaseosa que compone la atmósfera sobre las superficies y sobre los elementos que nos encontramos en la superficie. Por ejemplo, eso incluye también a los seres vivos, entre eso las personas. Es decir, que sobre cada individuo, sobre la cabeza de cada persona, reviste una presión que está definida por la cantidad de gas o por la columna de gas que se genera desde la superficie del suelo hasta la terminación de la atmósfera. Tenemos el viento, ¿verdad? En este caso, bueno, en el caso de la presión atmosférica se utilizan diferentes unidades de medida, pero la más común es la famosa atmósfera. También se utilizan pascales o kilopascales, según el caso, o los famosos milímetros de mercurio. Para efectos prácticos, lo más conveniente es utilizar la unidad de la atmósfera, es decir, una atmósfera que sería equivalente a la presión que se ejerce en alturas de los 0 grados sobre el nivel del mar. Es decir, las personas que estamos en áreas planas, sobre las franjas costeras, generalmente estamos a una atmósfera de presión, ¿sí? Mientras que una persona que se encuentra sobre una altura superior empieza a disminuir la presión que tiene por encima de su cabeza debido a que eh, la columna de gas que se encuentra sobre él es menor o más corta. Tenemos las precipitaciones, bueno, digamos, el contexto climatológico de Colombia, solamente abarca lluvias y muy casualmente granizos, pero la precipitación hace referencia pues también a las nieves que no son comunes, al menos en la mayor parte del territorio. Aquí vamos Muchachos, ¿ustedes pueden escucharme? Sí, Ok, yo tenía esa duda. Listo, entonces vamos por las precipitaciones. Las precipitaciones se miden en milímetros. Hay un tema muy particular que era una duda muy recurrente que hacían algunos estudiantes en el por qué las precipitaciones se medían en milímetros, entendiendo que los milímetros son una unidad longitudinal y no una unidad de volumen. Entonces se les hacía un poco curiosa la situación. Por ejemplo, ¿por qué el agua, digamos, que está en un balde o los líquidos que se encuentran contenidos en un recipiente, nosotros lo medimos con unidades de volumen, como los metros cúbicos, los galones, los litros, ¿verdad? Que son una unidad que abarcan el espacio en 3 dimensiones, mientras que la precipitación se mide en milímetros, es decir, una línea, ¿sí? A ver, los líquidos usualmente se miden en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, en litros. Entonces, cuando son metros cúbicos significa que tienen 3 dimensiones, 1 metro hacia arriba, 1 metro hacia un lado y 1 metro de profundidad. Hace referencia a un volumen, ¿sí?
Cada dimensión es un número. La dimensión de longitud vertical, 1, la longitud horizontal, 2, y pues la ortogonal o la que hace la diagonal, el número 3. Por eso son metros cúbicos en ese caso. Para el caso de la precipitación, solamente se mide una longitud lineal de una sola dimensión porque hace referencia a la cantidad de agua que cae sobre una superficie. 1 milímetro de lluvia es básicamente la cantidad de lluvia que cae en 1 metro cuadrado y la altura que hace el tirante de esa lluvia. Eso es equivalente a 1 litro, es decir, a una unidad de, de medición de volumen. Entonces, si en 1 metro cuadrado hay 1 milímetro de altura de lluvia, de precipitación que cae, se considera que ahí cayó 1 litro. Si hay 2 milímetros, se considera que cayó 3 litros. Es decir, que la escala de medición va en función del área. Por eso, para determinar cuánta lluvia cae sobre un territorio, se hace necesario conocer el área o las dimensiones del territorio. Entonces, se hace la multiplicación del área por la altura que realiza el tirante de precipitación y se consigue el valor en metros cúbicos. Entonces, para el que le haya surgido la duda, ahí está la respuesta. Tenemos la radiación solar, ¿verdad? Se hace referencia a la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra, ¿sí? En este caso, pues, destacando las diferentes longitudes de onda que la componen, los diferentes haces de luces y bueno, la nubosidad. La nubosidad usualmente se mide utilizando un sistema de fraccionamiento de áreas. Lo que uno hace es, sobre el cielo, proyecta una figura usualmente cuadrada, de una figura geométrica con un área definida y que está dividida en sectores, y vemos de toda la superficie que abarca nuestra figura cuántos cuadros se encuentren rellenos por nube y hacemos una relación de espacio. Es decir, si todo el cuadro, todos los cuadrantes, ¿sí?, de la figura se encuentran llenos o rellenos de las nubes, se considera que hay una nubosidad del 100%. En la medida en que esta nubosidad esté rellenando los espacios, se define el porcentaje al que corresponde, ¿sí? Hoy en día es muy común utilizar equipos electrónicos, muchas aplicaciones de teléfonos y de cámaras se utilizan para este tipo de actividad y son un poco más precisas que los elementos analógicos que se utilizaban anteriormente. La visibilidad, y pues básicamente la visibilidad hace referencia a qué tanto cuál es la longitud máxima que puede alcanzar un haz de luz a partir de una línea recta atravesando las superficies gaseosas. En ese orden de idea, la visibilidad se mide en metros en kilómetros, es decir, hasta dónde puede llegar mi mirada, ¿sí? En el caso de un observador y en el caso, digamos, de un sistema eh, este, bueno, un sistema mecánico, por ejemplo, un faro, también, hasta dónde llega el haz de luz, hasta qué punto es visible, ¿sí? Cabe resaltar, muchachos, que todas estas variables interactúan entre sí y precisamente el entendimiento de estas interacciones son las claves para entender el comportamiento de los patrones climáticos que existen en el planeta. Ahora bien, trabajar la temática de esta manera tan globalizada puede ser de pronto innecesaria. Entonces intentamos, pues, dentro del alcance de la asignatura, se intenta contextualizar o acotar esta terminología, pues, al espacio en el que nos movemos, que es el territorio nacional. Para eso es necesario identificar la posición de Colombia en el mapa mundi, ¿verdad? Sabiendo que nos encontramos sobre la famosa franja o línea ecuatorial, que básicamente hace referencia a las zonas tropicales. Eh, ¿Alguien dijo algo? Listo. Hace referencia a las zonas tropicales, ¿sí? En donde, pues, por su posicionamiento respecto al Sol, se recibe mayor concentración de radiación solar.
En este sentido, esa interacción constante eh, y más fuerte con la radiación solar, pues tiene una serie de implicaciones que son características eh, dentro del clima de nuestro territorio. Por ejemplo, una de las particularidades que tiene Colombia es que no cuenta o no presenta estaciones climáticas. Eh, es muy común que nosotros en nuestra manera de entendimiento diario, hablemos, no, estamos, por ejemplo, en este momento empezando el invierno y terminando el verano, por ejemplo, pero resulta y pasa que en Colombia no existen estaciones, no existe invierno, no existe verano, no existe otoño ni primavera. En Colombia, pues los parámetros climatológicos son relativamente estables y son mayormente definidos por la altura, por la posición del territorio en cuanto a su altura. Eh, entonces, digamos, a nivel de cambio en el comportamiento o en los patrones climáticos a nivel de Colombia, se considera que solamente existen dos momentos, que son la sequía y las lluvias. Entonces se consideran sequías menores, lluvias menores, sequías mayores, lluvias mayores. En este momento estaríamos iniciando el proceso de lluvias menores y a eso de octubre, mediados de octubre, inicios de noviembre serían las lluvias mayores y a eso de febrero serían las sequías mayores, ¿sí? Entonces son momentos muy particulares en donde todos los países por los territorios que se ubican sobre las franjas tropicales, en la línea del Ecuador, manejan más o menos climas similares, ¿sí? No es la situación, por ejemplo, que se presenta en la parte de Norteamérica, a partir de más o menos del istmo de Yucatán, es decir, desde el centro sur de México hacia arriba, ¿sí? Hasta el círculo polar ártico, Europa. Igual también, pues un comportamiento similar, pero en escalas de tiempo diferentes, son las que se presentan en el cono sur del continente americano, partiendo desde la parte centro-sur de Bolivia hasta la Patagonia y el círculo polar antártico, ¿verdad? Sí, donde encontramos la Patagonia, Tierra del Fuego, Chile, Argentina, etcétera. Bueno. Eh, En este orden de idea, teniendo, digamos, unas nociones básicas sobre cómo es el comportamiento de algunas variables meteorológicas que son, digamos, las más comunes empleadas dentro de nuestro campo de acción, debemos resaltar que este entendimiento va orientado a que sean medibles. Es decir, para poder medir una variable se necesita al menos una noción o un conocimiento de en qué consiste dicha variable y dicho parámetro para poder determinar o conocer la escala de medición y los instrumentos que se utilizan para definir dicha escala. Entonces, para el caso de la temperatura, tenemos en particular los termómetros, ¿verdad? Que son posiblemente el instrumento de medición de parámetros más común, en donde entendemos que para el caso de nosotros, como anteriormente les comenté, manejan una escala de grados Celsius o grados centígrados, ¿sí? En donde todos los valores por debajo del cero se consideran ya bastante fríos y todos los valores por encima del cero ya se consideran temperaturas no frías, sino más o menos templadas y que a partir de los 30 grados, al menos en el caso de las sensaciones térmicas que los seres humanos toleramos, ya se consideran sensaciones ya térmicas bastante elevadas a partir de los 28, 29, 30, 31, 32 grados ya se considera que hay un calor ya significativo. Tenemos la humedad, que la humedad se mide con los higrómetros o los ciclómetros. Los higrómetros básicamente lo que tienen son instrumentos que a través de un sistema de sensores permiten hacer una captación de un volumen muy minúsculo de aire y en función de ese volumen minúsculo de aire determinar cuál es la cantidad de agua en estado gaseoso, es decir, en estado de vapor de agua que tiene y define en función de eso, pues cuánto es el volumen
de ese espacio de gas que ocupa el agua, ¿sí? Entonces, el higrómetro. Muchas veces el termómetro y el higrómetro están juntos, ¿sí? Trabajan como sistemas unificados, los famosos higrotermómetros o termohigrómetros, que se encargan de la medición de temperatura y de la humedad relativa. Eh, estas dos variables se interrelacionan de una manera muy interesante debido a que ustedes ya entenderán, o al menos por percepción climática, que cuando la humedad es muy alta, existe una sensación o una percepción térmica mucho mayor, la famosa sensación térmica que va más relacionado a la incapacidad de los cuerpos para poder refrigerarse a través del sudor, ya que cuando hay mucha humedad en el aire, el sudor que surge como mecanismo de enfriamiento del cuerpo no se puede evaporar. Y tengamos en cuenta o recordemos que la evaporación de dicho sudor es el que termina enfriando el cuerpo. Entonces, no es lo mismo estar expuesto a 30 grados de temperatura con porcentajes de humedad muy bajos a estar expuesto a los mismos 30 grados de temperatura con porcentaje de humedad muy alto, debido a que la sensación térmica es mucho más fuerte, ¿sí? Y se generan los famosos bochornos, como coloquialmente le llamamos, esa sensación de sofoco o ahogamiento, que usualmente son los elementos principales para el famoso golpe de calor que puede suceder en ocasiones. La presión atmosférica que les comentaba inicialmente, como esa fuerza que ejerce la columna de gas de la atmósfera que está sobre nosotros y se mide con un barómetro, ¿sí? El barómetro es el encargado de definir cuál es la cantidad de fuerza que está ejerciendo la atmósfera sobre la superficie en donde se encuentra. Es decir, que dos barómetros calibrados de la misma manera, con el mismo, digamos, umbral o escala, pueden medir valores diferentes si uno se encuentra a una altura mayor del otro, ¿sí? Entonces, eso es algo bien interesante de tener en cuenta. Generalmente el barómetro como unidad de medida utiliza, bueno, dependiendo si es electrónico o analógico, utiliza los milímetros de mercurio o las atmósferas, pero puede que esté también dotado del sistema métrico imperial, ¿sí? Entonces, eso es más usual en los sistemas que son electrónicos, bueno, hoy en día se han vuelto más comunes. Para la medición del viento tenemos el anemómetro, que básicamente a través de un sistema de un sistema giratorio de eje y, y la medición de la rotación puede definir la velocidad del viento. Además, él cuenta con un sistema de veletas que le permite moverse para poder encauzarse en función de los flujos del viento. Entonces, el anemómetro mide la velocidad y también mide la dirección del viento. Además de que cuando cuenta con un sistema de registro, puede, digamos, establecer los patrones de comportamiento del viento en un lapso de tiempo. Por ejemplo, a nivel de costa es muy usual que la brisa durante el día sople desde la playa hacia el mar, ¿verdad? En ese caso, el anemómetro haría la medición considerando esa dirección del viento. Pero muchas veces, en algunos momentos muy puntuales de la noche, el sentido de la brisa cambia, ¿sí? Y es desde el mar hacia la superficie, hacia la línea costera. Eh, Esa situación sucede por los cambios de presiones que existen en el mar. Entonces, cuando existe un cambio de presión, digamos, estos comportamientos, esta bajada y subida de gaseosa, hace que se generen las corrientes de viento, como cuando dejamos caer un objeto muy plano y muy grande sobre el suelo, cuando él va cayendo va como soltando una pequeña brisa. Básicamente, pues a gran escala, ese es el mismo principio que actúa sobre la creación o formación de viento. Por eso es que cuando hay huracanes y hay muchas variaciones de presiones en donde aire caliente sube y aires fríos bajan, se generan fuertes vientos. Es muy común que suceda.
Bueno, para la medición de las precipitaciones tenemos los famosos pluviómetros o las famosas jarras pluviométricas, que como les decía son básicamente una superficie que permite contener la cantidad de precipitación que cae sobre su espacio. Estas superficies ya tienen un área definida, ¿verdad? Que generalmente es de 1 metro cuadrado y pues ahí empezamos a hacer la medición de cuánto es el alto del tirante, porque viene ya marcado cuánto es el tirante o la altura que genera digamos, la, el suceso de precipitación que ha sucedido, ¿sí? En este caso, se hace indistinguible si la precipitación sucede por granizo, por granizada, por nevada o por lluvias, ¿sí? No es un elemento precisable a través de los pluviómetros. La radiación solar actualmente ya se mide con elementos electrónicos que hacen unos estimativos, pero digamos que tradicionalmente se utilizan los famosos radiómetros solares, ¿sí? Que lo que hacen es, a través de un sistema de cristales convexos, canalizan la luz solar, ¿sí? Y a través antes utilizaban una especie de papel que se iba quemando y en función, digamos, del nivel de pigmentación o de qué tan negro quedaba el papel, se iba definiendo cuánto era el grado de radiación, ¿sí? Eso era, digamos, el instrumento analógico en su momento. Actualmente son electrónicos y se utilizan también en sistemas fotovoltaicos como muy similares a a los paneles solares que se utilizan convencionalmente en la producción de energía. Bueno, para la medición de la nubosidad, ya les había comentado que se utilizaban pues, estos aparatos eh, mecánicos que son cuadrantes seccionados para definir el porcentaje de nubes que cubrían sobre una superficie determinada. Actualmente, los elementos que son más utilizados son sistemas de radares y los satélites meteorológicos. Todos estos, digamos, sistemas electrónicos de medición que se utilizan dentro de espacios amplios, generalmente están asociados a sistemas de teledetección que son de fácil acceso. Eh, a mí me gustaría, pues para quienes deseen profundizar en el tema, mostrarles cómo se hace cómo se puede acudir a estas fuentes de información, digamos, para que dentro del contexto de la profesión, el, el- el profesional de la seguridad y salud en el trabajo puede estar al tanto de las condiciones externas a la empresa que pueden incidir sobre las actividades del trabajador. Podemos explorar algunas bases de datos digitales que se encuentran con información en tiempo real y que nos permiten tomar decisiones y también información que pronostica el comportamiento climatológico para ciertos intervalos de tiempo, para el día siguiente, para 2 días, para 3 días, y así establecerlo, hacer las programaciones de cierto tipo de actividad o en su defecto tomar precauciones para minimizar la posibilidad de daños sobre las personas, ¿sí? Bueno, es importante señalar que algunos de estos instrumentos pueden ser utilizados de manera automatizada, como las famosas estaciones meteorológicas, ¿sí? También hay instrumentos que son mecánicos, que necesitan sí o sí la operación manual del personal. Sin embargo, estos son instrumentos que ya pues, al día de hoy ya están, digamos, siendo reemplazados digamos, esta desventaja. En mi caso particular, en el espacio, en la empresa donde yo estoy trabajando, tengo varias dependencias pues dentro de estas dependencias hay una parte que es industrial, que es la transformación de la materia prima, y hay una parte que está relacionada con la explotación de la materia prima, donde inciden ciertos procesos climáticos relacionados principalmente con la humedad, la temperatura, eh, la, y la evaporación y la precipitación también, ¿sí? Yo opero una estación hidrometeorológica electrónica que me permite tener información en tiempo de real, establecer parámetros de comportamiento climáticos
y poder definir, digamos, algunas actividades relacionadas con el área productiva. Cuando veo que existen algunas particularidades que pueden desempeñar o acarrear algún tipo de impedimento o algún tipo de peligro o riesgo sobre la realización de ciertas actividades, trabajo de la mano con el profesional de la seguridad y la salud en el trabajo de aquí de la empresa, porque nosotros integramos un área bueno, componemos un área de gestión integral en donde lo ambiental, la seguridad de salud en el trabajo y la gestión de la calidad hacen parte de un sistema unificado. Entonces tenemos esa interacción constante. Bueno, ese era, digamos, mi ejemplo muy particular. Entonces, ahora bien, entendiendo que existen estas variables, ¿verdad? Estos parámetros, que existe una manera de unas escalas, unas unidades de medida, ya tenemos una idea del comportamiento y cuáles son los equipos que se miden. Ahora debemos entender en qué contexto estos conocimientos son aplicables dentro de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, estas variables meteorológicas son particularmente importantes debido al impacto o a los riesgos que pueden acarrear dentro de los espacios laborales y sobre la salud del trabajador. ¿Sí? Podemos saber que muchas de estas variables pueden incidir negativamente o positivamente, según el caso, en la realización de ciertas actividades y nosotros como profesionales del área de la seguridad y la salud en el trabajo, pues tenemos la, la función imperante de prevenir que existan daños o riesgos que puedan... ¿Qué pasa aquí? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. Hubo como un bajón de luz. Me escuchan, pero no me ven. Listo, voy a dejar de compartirles un momento pantalla para verificar que... Bueno, listo, muchachos. Entonces, vamos a... Un momentico aquí. Sí, está. Vamos a apagar aquí la cámara y continúo compartiéndoles la pantalla mientras se soluciona aquí el tema de la luz. Me confirman cuando puedan ver la pantalla nuevamente, por favor. ¿Pueden ver la pantalla, muchachos? La pantalla sí. Ok, listo, excelente. Gracias. Bueno, aquí, por ejemplo, a continuación se hace una presentación digamos, de la correlación que existe entre algunos parámetros con la prevención de algunos de los riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos como principal parámetro o como parámetro inicial la humedad excesiva o insuficiente, ¿verdad? Que puede afectar la comodidad y la salud de los trabajadores, así como influir en la duración y la efectividad de ciertos procesos laborales. Un caso que es muy recurrente y que sucede mucho en el ámbito de las labores de oficina, por ejemplo, es que en las oficinas se cuentan con aires acondicionados. El aire acondicionado, al igual que la mayoría de los sistemas de enfriamiento, funcionan con un principio termodinámico que básicamente consiste en la extracción de la humedad de un espacio. Cuando existe esta extracción de humedad y la relación que existe entre la humedad o el vapor de agua que hay sobre un, sobre, sobre un área gaseosa, ¿verdad? Genera un descendimiento, una pérdida de temperatura, ¿sí? Eso es un principio de termodinámica que se aplica. La cuestión es
que muchas veces cuando los aires acondicionados sacan en exceso la humedad del aire, baja la redundancia, la humedad del aire para bajar la temperatura, tiende a deshumidificarse eh, pues el espacio, lo que genera condiciones en ocasiones molestas para algunas personas como el famoso síndrome de ojo seco, ¿sí? Que es que la misma humedad que está relacionado pues, al sistema de parpadeo que utilizan los ojos para lubricarse, ¿sí? También se va secando. ¿Sí? Es una situación que es muy común que suceda cuando dentro de algunos espacios con poca humedad, poca humedad relativa, se enciende un aire, ¿sí? Entonces, se pueden presentar este tipo de situaciones. Eh, digamos, como a modo de paréntesis, muchas veces sucede que la gente cuando lava ropa o tiene alguna prenda húmeda o mojada, la pone cerca del aire porque el aire extrae, ¿sí? Extrae esta humedad, ¿sí? Entonces, una de las situaciones que se puede generar es este síndrome de ojo seco, ¿sí? Que puede llegar inclusive a un estado crónico cuando los ojos pierden la posibilidad o el párpado pierde la posibilidad de humectar debido a que se hace un esfuerzo constante, que puede generar irritaciones, dolores, dificultades en la visión. Y bueno, eso eventualmente, estar expuesto a este tipo de condiciones, pues genera un deterioro en el estado de salud del trabajador, ¿sí? Al estar expuesto pues, a este elemento de manera constante y periódica. Tenemos también la velocidad del viento eh, esto relacionándolo pues, a los casos de los trabajos en altura, ¿verdad? Es un parámetro extremadamente vital considerarlo a la hora de coordinar actividades de este tipo, teniendo en cuenta que pues, a medida que nosotros eh, ascendemos o subimos, nos exponemos a un gradiente de viento mucho mayor, ¿sí? El viento funciona de manera inversamente, directamente proporcional a la altura en función de una superficie y a mayor altura es mayor en la embestida que reviste el viento sobre las superficies que oponen resistencia. En este caso, una superficie que oponga resistencia puede ser un trabajador cuando realiza su actividad a una altura considerable, ¿sí? Y más si dicho trabajador no se encuentra sobre una superficie eh, estable, ¿verdad? O con una plataforma bien definida, puede perder fácilmente el equilibrio y generar un accidente, ¿sí? Entonces, la velocidad y la intensidad del viento son muy importantes en este sentido. Tenemos, bueno, la precipitación. Nosotros entendemos bastante cuáles son las implicaciones, en el caso particular de Colombia, que tienen las lluvias sobre la realización de los trabajos, principalmente cuando son trabajos al aire libre, ¿sí? Pues el hecho de esta interacción que puede existir sobre la lluvia, de la lluvia, sobre, digamos, superficies, creando posibilidad de resbalones, de deslizamientos, inestabilidad en algunos casos, también la relación particular que tiene el agua con, con la conducción de energía, particularmente la energía eléctrica, incluso la energía calórica, pero en este caso la energía eléctrica, que puede crear condiciones de inestabilidad de los fluidos eléctricos que pueden ocasionar peligros pues, a la hora de que exista una manipulación. Eso sin tomar en consideración también el humedecimiento de los instrumentos, de equipos, bueno, que pueden ser factores agravantes en este caso. La radiación solar también, sí, es considerada bastante importante, pues debido a que si bien en primera instancia puede que no revista un peligro evidente a corto plazo, pues más allá de pronto una insolación o quemadura, que es bastante importante, pues a largo plazo tiene unas implicaciones bastante más serias relacionadas al desarrollo de enfermedades crónicas como lo pueden ser el cáncer.
¿sí? Bueno, sabemos que en la actualidad es una problemática que aqueja eh, a muchísimas personas y que, bueno, se necesitan establecer o tomar las medidas pertinentes, medidas tales como, por ejemplo, la definición de unos EPP o de una vestimenta adecuada que permita manejar o soportar la radiación solar y que esta no incida directamente sobre la superficie de la piel de las personas o que genere pues este efecto de diurtirado, ¿verdad? Que son estas ondas de calor que a veces vemos cuando una superficie está caliente, que nos genera una sensación bastante molesta en los ojos y que a largo plazo perjudica la vista. Bueno, rayos y tormentas eléctricas, que ustedes entenderán bien que se encuentra directamente asociado con las precipitaciones o las lluvias en particular, en donde, bueno, de resaltar pues los riesgos que implican el estar expuesto a este tipo de condiciones, principalmente cuando estamos, digamos, en zonas muy elevadas o cuando manipulamos elementos metálicos o energizados, ¿sí? Que pueden generar una descarga estática que puede impactar sobre las personas. Entonces, bueno, miren, ahí hay una situación muy particular que es interesante considerar dentro del ámbito de la profesión. La visibilidad reducida, ¿verdad? Que es un elemento muy importante a considerar, por ejemplo, en los protocolos y planes de manejo, de manejo de vehículos y de conducción, en donde obviamente este es un elemento indispensable, ¿verdad? Tener una visibilidad adecuada de la vía o del área donde nos movemos. Eso además de que para básicamente cualquier actividad laboral o el grueso de las actividades laborales implican tener un reconocimiento visible, una visión clara del espacio en donde estamos, ¿sí? Entonces, miren cómo condiciones muy externas a lo que puede ser el ambiente eh, interno o las condiciones internas de una empresa inciden directamente sobre el rendimiento y las condiciones de seguridad del trabajo, ¿sí? Entonces, básicamente, desde este punto de vista es que es interesante o es importante el entendimiento de estos parámetros climatológicos, principalmente para las personas que trabajan o realizan sus actividades profesionales de manera externa, ¿verdad? Sobre espacios al aire libre, ¿sí? Entonces, es muy importante acotar este tipo de condiciones y de situaciones dentro del ámbito profesional. Ahora bien, estas condiciones que vimos en esta semana que pasó, pues hace referencia principalmente a parámetros hidroclimáticos, ¿verdad? O a parámetros climáticos. Por lo cual, obviamente, el peso o el impacto de esto recae sobre espacios externos, salvo a que haya un grado de intensidad mayor donde repercuta también sobre los espacios internos. A posteriori, vamos a abordar o vamos a tocar temas que son más comunes que sucedan dentro de los espacios internos y cómo podemos medir estos parámetros, ¿verdad? Cómo podemos hacer la realización correcta de los parámetros. Primero vamos a entender los parámetros, vamos a entender cuáles son los instrumentos que se utilizan para su medición, definir cuál es en función de la medición que se haga y del comportamiento, cuáles son las medidas más pertinentes y más apropiadas para contrarrestar las posibles afectaciones que generan sobre el ambiente laboral en la medida de lo posible y que se haga sin que incida de manera negativa o en la medida de lo posible lo menor que se pueda sobre el rendimiento de las actividades que se realizan, ¿sí? Pues considerando o trayendo a la mesa el tema de que en muchas ocasiones el profesional de la seguridad y salud en el trabajo no solamente se enfrenta en su quehacer profesional pues a estos temas relacionados con riesgos y peligros, sino a realizar una gestión de cara a las administraciones, a la gerencia o a las presidencias de las empresas. ¿Por qué traigo este tema a colación? Y es que muchas veces el propietario de la empresa, la junta directiva o la gerencia, no quiere realizar las inversiones
o los ajustes pertinentes para garantizar unos ambientes más seguros para sus trabajadores y para su entorno en general, sus trabajadores, equipos y espacios, ¿sí? Porque eso implica de pronto ajustes en la mecánica de producción o de trabajo de la empresa, de pronto ajustes en, en temas relacionados con el rendimiento del personal o también, y o, ¿verdad? Pues la inversión en elementos de protección personal, ¿sí? Muchas veces los gerentes tienen esta idea de que la seguridad y la salud del trabajador es un gasto y no lo ven como la inversión que les puede evitar gastos mayores en el futuro. Entonces, en ese orden de idea, pues es importante, digamos, acotar estos elementos. Entonces, mediciones, un sistema de seguridad y salud en el trabajo y sus equipos, ¿sí? En el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, se realizan diferentes mediciones y se utilizan equipos específicos para evaluar y controlar los riesgos laborales. Así también como para asegurar que las condiciones de trabajo sean seguras y saludables para los empleados. Algunas de las mediciones comunes y los equipos asociados a estos sistemas son los siguientes, ¿sí? Por ejemplo, se realizan, al menos en lo que compete o tiene relación la exposición de sustancias químicas, se realizan mediciones de concentraciones de gases y vapores, ¿sí? Se hacen mediciones de presión también. En relación a las sustancias químicas, existen muchos sistemas de medición. Por ejemplo, se utilizan equipos como analizador de gases de escape. Eso es muy usual pues dentro de industrias o empresas en donde se trabaja con mucho equipo mecánico de combustión, por ejemplo, donde hay muchos vehículos, por ejemplo, una terminal de transporte, donde se utiliza, por ejemplo, equipo de transporte de carga, por ejemplo, en mi caso particular, en la zona industrial, se utilizan los famosos montacargas, aquí llamados YALE, que trabajan con sistemas o son equipos de combustión y trabajan con diésel, con ACPM, entonces realizan unas emisiones que constantemente hay que tomar eh, mediciones para verificar de que el aire o sí, las condiciones del aire no tengan sobresaturación de dióxido de carbono en este caso, ¿sí? O del smog que se hace por la mala combustión que puede existir dentro del sistema mecánico. Entonces, el analizador de gases de escape es un método bastante usual utilizado en este tipo de ambientes. También tenemos analizador de vapores tóxicos de sistemas hidrocarburados, que también va más orientado a donde se utilizan muchos equipos mecánicos, automotores principalmente, eh, pero en este caso, pues considera otros tipos de gases aparte del monóxido de carbono, ¿sí? Considera, por ejemplo, dióxido de azufre, polución de smog, incluso en algunos casos la emisión de partículas PM2.0. Hacemos un paréntesis aquí y les comento. Las famosas PM, ¿verdad? Estas partículas son básicamente la nomenclatura que se maneja para definir el tamaño de las partículas que se pueden emitir pues, a través por medio de la realización de una actividad, generalmente actividades que implican la combustión de algún tipo de, de elemento combustible. Generalmente cuando se hace la quema de algún tipo de combustible se realizan las emisiones de partículas más pequeñas, las PM2.0, ¿sí? Que son una unidad, son la unidad más pequeña que es medible y que es relativamente visible, que básicamente es la que uno encuentra en el humo visible, por ejemplo el humo negro. También están las famosas PM10, que son las más visibles y que usualmente no están tan relacionadas a la quema de combustible. Por ejemplo, en el caso de un vehículo que hace la combustión de la gasolina o del diésel en este caso, sino que están más relacionadas por el levantamiento de partículas del suelo. Por ejemplo, cuando se trabaja en una cantera y en ese proceso de triturado, partículas, digamos, de piedras muy pequeñas
de polvo se levanta, usualmente se encuentran dentro de la categoría de PM10. También cuando estamos trabajando en áreas en donde hay mucho transporte de vehículos, ¿verdad? Y esto levantan el polvo, pues si la superficie de la vía no se encuentra asfaltada, ¿sí? Por eso es que muchas veces se realizan estos sistemas de hidratación o de humectación de la vía. Bueno, también tenemos los analizadores H2S, ¿verdad? Que son los famosos analizadores de ácido sulfúrico con películas de oro. Esos analizadores, nosotros tenemos un equipo de ese tipo. Voy a ver si en la próxima clase les muestro alguno de los equipos, digamos, de la manera más personalizada posible para que pues tengan alguna idea de las mediciones. Lo ideal sería poder, vamos a explorar esa posibilidad, poder tener un encuentro físico y manipular algunos de estos equipos en tiempo real para tener un acercamiento más adecuado. Pero entonces, volviendo al tema de los analizadores H2S, que es la fórmula química del ácido sulfúrico, del ácido sulfúrico, eh, pues este sistema es básicamente utilizado donde se hace, donde se trabaja o existe algún tipo de manipulación de elementos que son básicamente orgánicos y que en su proceso de descomposición pueden liberar este tipo de gases. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas residuales o, digamos, en algunos sitios en donde trabajan con temas agropecuarios o, o, o agrarios, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, yo tengo aquí varios estudiantes que trabajan en estas empresas del sector bananero. Muchas de estas empresas tienen sistemas de creación de vermicompost, de creación de nitratos a partir del material orgánico degradado, ¿verdad? Y muchas veces se hace emisión del famoso ácido sulfúrico que tiene un olor muy particular, que es este como olor a huevo podrido, ¿sí? Que en concentraciones muy altas sí puede tener algunas implicaciones sobre la salud, pero debido a que tiene un presente este olor característico, es, digamos, una señal de alarma que es muy fácil de manejar. Generalmente, estar expuesto a estas condiciones, más allá de la incomodidad que puede generar mientras uno se habitúa a este ambiente, mientras no sea un espacio muy confinado, no representa mayor riesgo, más que uno comerse el olor, ¿no? Entonces, listo. Ese es para el caso, por ejemplo, de mediciones de concentraciones de gases y vapores. Para las mediciones de ruido, aquí tengo bastante personal que maneja con mucha profundidad la temática, ¿verdad? Y se utiliza muchísimo el famoso sonómetro, ¿verdad? Pues básicamente que se encarga de identificar a partir de la amplitud, de la longitud de onda, digamos la intensidad de la vibración, ¿sí? En este aspecto vamos a profundizar más adelante porque es muy interesante la manera en cómo se hacen las mediciones y cómo se consideran algunos elementos acústicos dentro de este proceso de medición, debido a que no es lo mismo estar uno expuesto, digamos, a un sonido elevado, ¿verdad? Digamos de 85 decibeles, por plantear algo dentro de esos márgenes máximos permitibles, estar expuesto mucho tiempo y en un espacio confinado en donde existe este efecto acústico de rebote, ¿sí? Y tampoco, así como no es lo mismo cuando nos exponemos a sonidos por acción del efecto Doppler, ¿verdad? Que es como, digamos, cuando una ambulancia, por plantear un ejemplo muy específico, una ambulancia pasa con una sirena, que posiblemente la sirena supera los decibeles, pero al pasar rápidamente, simplemente nosotros vamos captando eh, la degradación de esa onda, que digamos por el periodo en el que nos exponemos y por la forma en cómo sucede, no reviste mayor riesgo sobre los oídos, ¿verdad? ¿Sí? También hay aspectos muy remarcables a considerar como la famosa tasa de cambio, que, a ver, digamos, bajo una definición bastante general en la que vamos a profundizar posteriormente en la asignatura, hace referencia al tiempo en el que uno puede estar expuesto a un sonido, ¿verdad?
con cierta intensidad sin que este sonido revista mayores daños sobre la persona. Por ejemplo, pues basándonos en lo que define la resolución 1790 de 1990, ella establece unos límites de ruido permisibles bajo ciertas condiciones y los categoriza o los relaciona en base a un tiempo. Por ejemplo, si no me falla la memoria en este momento, tomen esta información con lupa. Establece que para ruidos de 85 decibeles aproximadamente se puede tener una exposición máxima de unas 80 horas. Sin embargo, cuando los ruidos son, por ejemplo, de 90 decibeles, es decir, 2 unidades de decibeles mayor, el tiempo se disminuye a la mitad, ¿sí? Entonces, estos tiempos de exposición a cierto tipo de ruidos en ciertas condiciones de espacios y de acústicas se pueden determinar a partir de la famosa tasa de cambio, ¿sí? Y, esto es un aspecto muy importante y muy interesante a considerar cuando se definen turnos de trabajo, principalmente para establecer, por ejemplo, sistemas rotatorios, ¿verdad? En donde los trabajadores no se expongan durante demasiado tiempo a estas condiciones de ruido. Volviendo a mi caso muy particular, que me gusta como aterrizarlo a mi situación para dar ilustración del tema. Eh, Dentro de la parte industrial de la empresa en donde me encuentro en este momento coordinando el área de gestión ambiental, existe un sistema de molienda, de molido de sal, en donde agarran la materia prima, la sal en cristales muy grandes y los muelen. Ese proceso se hace con un sistema pues, de molinos y como de especies de cuchillas que van partiendo y fragmentando los cristales de sal a cristales más pequeños. Sí, alguien va a participar. Vamos a silenciar aquí a Luis. Listo. Entonces, en este proceso se genera un impacto sonoro bien fuerte, que está a eso de los 78 decibeles. Aún se encuentra dentro de los límites permisibles, pero los turnos en los cuales las personas trabajan aquí, por temas logísticos, están más o menos a eso de las 10 horas, por lo cual superan las 8 horas a los que una persona puede estar expuesta a 85 decibeles, ¿sí? Entonces, se hace un análisis, digamos, de esa exposición en términos de tiempo y la intensidad del sonido para poder establecer cuál es el periodo aceptable en el cual un trabajador puede realizar su actividad sin que le devenga un daño por esta situación. Inicialmente los trabajadores hacían jornadas de 10 horas eh, continuas, ahora hacen trabajos rotativos con periodos de 6 horas, ¿sí? Con descansos intermedios y con cambios en otras áreas, ¿sí? Los trabajadores que están en el área de molienda se dirigen al área de empaquetado, donde realizan otro tipo de actividades con una presión acústica muy diferente, ¿sí? Entonces, aquí hay muchas particularidades que vale la pena comentar para posteriormente desarrollarlo de manera más profunda en el desarrollo de la asignatura y que están muy relacionados a los métodos de sonometría, ¿sí? Eh, pues aquí en el pasado, varios de estos trabajadores que ya tenían bastantes años en el ejercicio de estas labores, empezaron a presentar hipoacusia, que es esta pérdida de la percepción del sonido o que se aumenta mucho el umbral del sonido, entonces pierden la capacidad de identificar o escuchar cierto tipo de sonidos, que para la mayoría de personas son bastante perceptibles, para ellos no, pierden esta sensibilidad. Así como hoy en día muchos de los jóvenes que utilizan muchos audífonos, entonces pierden a veces un poco de esta capacidad y empiezan a sufrir de hipoacusia pues de manera leve. Eh, bueno, para la medición de la radiación tenemos el proceso de dosimetría. En particular, el tema de la dosimetría sí no es
un campo donde yo haya tenido mayor experiencia, lo he hecho en un par de ocasiones, ¿sí? Usualmente este tipo de actividades son realizados ya por personal con un conocimiento muy específico y principalmente cuando se utiliza para la medición de radiación ionizante, ¿verdad? Como la relacionada a los equipos de rayos X en las clínicas y hospitales, ¿verdad? Entonces, usualmente sí es un personal muy específico. Generalmente a nosotros como profesionales dentro del área, lo que hacemos es recurrir a estas empresas o a este personal con conocimiento muy específico, pero básicamente consiste en utilizar un sistema receptor que lo que hace es la medición de la longitud de onda del rayo que se emite, ¿sí? Partiendo de que, digamos, los rayos que tienen esta capacidad ionizante de penetrar sobre el cuerpo, lo hacen porque tienen una longitud de onda muy pequeña, lo que hace o les permite que puedan ingresar fácilmente al cuerpo y generar daño. Mientras que los rayos con longitud de ondas grandes, como lo puede ser, digamos, la luz amarilla, no tienden a ser mayormente dañinos, pues salvo a las emisiones de temperatura, porque están muy asociados a la emisión de radiación infrarroja, ¿sí? Entonces, como que se calienta uno, pero al menos no son ionizantes. Bueno, la iluminación para la determinación para definir los niveles de iluminación se utilizan los luxómetros que también tenemos aquí en la empresa y si os permitan, les voy a hacer la, compartirles la experiencia de uso para que tengan una idea, los que no la tienen aún, en donde pues básicamente es un receptor también de la longitud de onda de los sistemas, pero este no funciona igual que no tiene el mismo principio de la dosimetría, sino que lo que hace es una comparación de intensidades entre diferentes puntos de un área, es decir, que la idea es de que la luz se distribuya de manera uniforme sobre ciertas áreas y que no existan zonas más iluminadas y zonas más oscuras que eventualmente realizan o generan un efecto eh, sobre los ojos que a lo largo del tiempo implican mayor esfuerzo de ajuste de la luz, ¿sí? Entonces, esto implica en ocasiones pues el desgaste y la generación de dolores de cabeza, forzar la vista para identificar de pronto letras cuando leemos, ¿sí? Implica en ocasiones a veces subir demasiado el brillo sobre los computadores para contrarrestar la falta de luz en algunos casos y bueno, recibir este tipo de brillo directamente sobre los ojos en algunos casos puede ser nocivo y en particular para cierto tipo de personas que ya cuentan con una predisposición a este sentido, como aquellas que sufren de miércoles, ayuda muchachos, estigmatismo, aquellas personas que sufren de estigmatismo. Tenemos las vibraciones como tal, no existe una manera técnicamente precisa, al menos dentro del ámbito del bienestar del trabajador, para definir cuántos son los niveles de vibraciones que son aceptables, sino que se hace una relación del personal respecto al tiempo de exposición a esta, en donde lo que se pretende es identificar cuánto es la posibilidad de un trastorno osteomuscular que se pueda generar. Eh, por ejemplo, estar sometido a cierto tipo de vibraciones con cierta frecuencia durante un espacio de tiempo puede que no resulte necesariamente nocivo cuando se hace, digamos, en intervalos o no se hace con una exposición periódica, pero puede resultar que sí. Entonces, en este sentido, el criterio del profesional es bien importante que haga un análisis detallado de las condiciones particulares a las que se expone el trabajador, usualmente cuando hace manipulación de ciertos equipos. Sí, este es un tema que, al menos a nivel normativo, tiene varios vacíos porque es un poco difícil de definir, entonces entra mucho a criterio del profesional de la seguridad y salud en el trabajo establecer las medidas.
Bueno, aquí los temas ergonómicos en los cuales no voy a profundizar demasiado, pero van muy relacionados pues, a los esfuerzos físicos que puede realizar la persona, pues en función como resultado o en reacción a la influencia de alguna variable externa. Por ejemplo, si hay una, digamos, mala distribución de la luz, la persona tal vez para enfocar mejor empieza a tomar ciertas posturas, por ejemplo, y empieza de pronto a desarrollar un comportamiento constante y reiterativo en esta postura, generando a posteriori situaciones poco sanas, ¿sí? Bueno, la presión atmosférica generalmente no representa mayor riesgo para las personas siempre y cuando exista una adaptación normal del tema de presión. Sí es una situación que en ocasiones se hace evidente cuando existen personas que, por ejemplo, pasan de trabajar sobre la línea de costa a sitios muy altos en donde se genera mucho el famoso mal de altura por acción digamos, del no estar acostumbrado a la baja presión del aire y a las concentraciones también más bajas de oxígeno. Listo, monitoreos biológicos. Dentro de los monitoreos biológicos se hace mucho la realización de muestras biológicas. También son, digamos, situaciones muy puntuales que son realizadas por profesionales que tienen el conocimiento específico para el análisis de estos elementos en particular, en donde básicamente lo que se intenta es definir o establecer si existe algún grado de, de toxicidad, ¿sí? Mediante examen de toxicología sobre el trabajador. ¿Sí? Esta es digamos, una medida que es usualmente tomada cuando se trabaja con algún elemento que puede ser bioacumulable, como es el caso de algunos tipos de metales, digamos, en zonas de minas, en donde se van acumulando estos metales en el cuerpo porque no son asimilables por el cuerpo y no se pueden expulsar. Se van generando enfermedades, ¿sí? Enfermedades que puede que, digamos, sean detectables a partir de exámenes toxicológicos. Al menos generalmente este es el enfoque que se le da a este tipo de exámenes, eh, digamos, más allá de la detección, digamos, de sustancias psicotrópicas o alcohólicas, sino, digamos, dentro del contexto de la medición de parámetros ambientales externos a lo que puede estar sometido el trabajador, ¿sí? Eh, bueno, aquí las mediciones de resistencias y puestas en tierra, que básicamente lo que se hace es identificar o detectar que no existan, digamos, fugas o contactos inestables de la electricidad que puedan definir o determinar o terminar más bien en una descarga sobre la persona. ¿Sí? Eh, a grandes rasgos, esto sería el resumen del material que se trabajó. Aquí tenemos el elixómetro, el material que se trabajó durante la semana número 2. La idea es entonces que me hagan preguntas en caso de que tengan preguntas para resolverlas en el momento. También destacarles que si tienen alguna pregunta relacionada con el material, el foro de preguntas se encuentra disponible. Yo las leo todas, casi todos los días y voy respondiendo. Muchos estudiantes me están preguntando por correo y de cierto modo está bien, pero hay que destacar que el conducto regular para hacer la revisión del material son los foros, ¿sí? También contamos con el espacio de asesoramiento en donde pueden hacerme las preguntas, pero mi sugerencia es que primero hagan las preguntas en el foro y si quedan con la duda, podemos abordar ese tema en los espacios de asesoramiento. Entonces, muchachos, les cedo el espacio a ustedes para que me pregunten si tienen alguna duda o si tienen alguna observación respecto al tema que se desarrolla. Les escucho. Profe, las asignaciones, ¿ustedes de cuándo las habilitan?
Ya la asignación voy a habilitarlas hoy, ahora que se termine la clase, y yo no se preocupen que iban a tener tiempo suficiente para que puedan realizarlas. Que por ese lado no tengan mayor problema. También voy a optar por en la sección de noticias pegarle el link el enlace de las, de las, de las actividades para las personas que de pronto han tenido dificultad para visualizarla en la plataforma, que realmente no entiendo por qué, voy a revisar, pero voy a pegarle el enlace para que todo el mundo pueda cliquear y entrar fácilmente a realizar sus actividades. ¿Sí? Entonces, por ese lado no hay mayor problema. Profe, y el cuestionario número 1 vence el día de hoy. No, el cuestionario número 1 yo le puse esa fecha hasta hoy de manera tentativa, pero no vence hoy. La idea era que pudieran, digamos, afianzar ciertos temas antes de realizar el cuestionario para que no haya dificultad y todo el mundo saque la nota más alta posible. Entonces, Gracias, profe. listo, no hay problema. ¿Alguna otra duda o pregunta o ya podemos introducirnos al material de la semana número 3? Ok, listo, muchachos. Entonces vamos a entrar a revisar el material de la semana número 3 que hace referencia a la legislación ambiental para la medición de los parámetros en Colombia. ¿Sí? Para no sobrecargarlos en este tema, vamos a, voy a dejarles el espacio para que hagan la revisión inicial del material que ya se encuentra habilitado en la plataforma. ¿Sí? Y, Profesor, señor, adelante. ¿cuándo va a habilitar el taller 1? El taller 1 también lo voy a habilitar hoy. Hoy, lo va a habilitar hoy. Señor, lo voy a habilitar hoy y le voy a dar Y un bueno, tiempito o sea, para no que se va a vaya. anunciar, no se va a decir, yo salgo. Listo, profe. Si le llegan a decir algo, lo que pasa es que el muchacho se... Profe, no se le escuchó. ¿Hasta qué día lo va a permitir? Eh, Voy a darles a esta semana para que lo realicen, la semana completa, es decir, de sábado a sábado o probablemente de domingo a sábado. Muy seguramente va a Listo, ser hoy profe. en la tarde, de sábado a sábado. Usualmente yo dejo las actividades con, primero vemos el material, se revisa el material y les doy una semana adicional para que hagan resuelvan el material. Digamos, es la dinámica de trabajo para que no se resuelvan los talleres antes de que hagamos el encuentro sincrónico, para que si tienen dudas puedan resolverlas antes de la presentación del taller. Entonces, digamos, esa es la lógica que vamos a ir utilizando. No obstante, eh, al- si existe algún cambio, yo se los hago saber a través de la barra del espacio de noticias. Bueno, volvemos al tema del material de la semana número 3 relacionado a la legislación ambiental aplicable a todo el tema de la medición pues, de parámetros. En ese sentido, vamos a ir hundando, digamos, dentro de la normativa que rige o eh, que establece los límites permisibles para algunos aspectos, tales como el tema de los impactos sonoros, ¿verdad? También algunos relacionados con temas de emisiones, haciendo la salvedad de que, al menos a nivel de Colombia, eh, las emisiones a la atmósfera se encuentran mayormente reguladas las emisiones que son a la atmósfera, por lo cual van a considerar un espacio, un contexto de trabajo, eh, digamos, al aire libre, porque sobre espacios confinados no existe una regulación muy gruesa. No obstante, vamos a, digamos, a ver algunas pautas que nos den criterio de juicio para actuar sobre estos escenarios. También vamos a mirar muy por encima, porque son, digamos, conocimientos muy específicos que, que abordan otras profesiones relacionadas a la medición de parámetros en temas de calidad de agua, relacionadas a vertimientos, ¿sí?
medición de sonido, vertimiento, temperatura también, y humedad principalmente. Por último, dentro del material de esta semana, vamos a hacer una revisión de los famosos permisos ambientales, que digamos que son los que regulan de algún modo o conceden la, la realización de ciertas actividades que a posteriori generan algún tipo de impacto sobre el medio ambiente y sobre la seguridad del trabajador. Tocaremos temas como el famoso permiso de vertimiento, eh, eh, los permisos de vertimiento, también tocaremos temas como permiso de emisiones a la atmósfera, emisiones puntuales. eh, Tocaremos temas relacionados con la jurisdicción y la idoneidad de las autoridades que realizan competencias sobre el otorgamiento de estos permisos también. En este caso haría referencia principalmente a las corporaciones autónomas regionales, a las CAR, Corpo Guajira, Corpo Magdalena, Corpo Cesar, Corpo Atlántico, ¿verdad? También a las EPAs, ¿verdad? Que hacen referencia a las EPA o las organizaciones que ejercen como autoridad ambiental dentro de las áreas urbanas de las zonas que son metropolitanas y cuyo población supera el millón de habitantes, como lo pueden ser la EPA de Barranquilla, la EPA de Cartagena, de Bogotá, de Medellín, ¿sí? Generan o desempeñan este papel, este rol de ente de control y regulación en este aspecto, ¿sí? También vamos a estar mirando muy por encima lo relacionado pues, a otros permisos que se enfocan más en el uso o el acceso a los recursos naturales, como lo son los permisos de concesiones de agua, ¿verdad? Los permisos de aprovechamiento forestal y las licencias ambientales son una figura mayor en este tema de los permisos, el permiso de ocupación y el permiso de ocupación de causa. Esto lo vamos a mirar de una manera, digamos, más superficial, como complemento que se encuentra aún dentro del alcance de la asignatura, para poder, digamos, tener luces sobre el tema y que exista una articulación adecuada de, digamos, del área de la seguridad y salud en el trabajo con la área de gestión ambiental y también el área de gestión de la calidad, pues haciendo, digamos, introito a la asignatura de gestión de la calidad que creo que ustedes van a ver posteriormente. Bueno, muchachos, ya con esto concluimos, ya les hice digamos, una pequeña introducción del material que vamos a estar examinando en el transcurso de esta tercera semana de clases y que no, está disponible para su aprovechamiento. También hay algunos recursos bibliográficos extras que pueden ir consultando. Recalcarles que tenemos el espacio de asesorías en donde podemos desarrollar o profundizar un poco más los temas y están los espacios de los foros. Muchachos, los espacios de los foros son importantes. Utilícenlos si tienen dudas antes de escribirme un correo, por favor. ¿Sí? No siendo más por hoy, muchachos, no les quito tiempo y me despido para que puedan asistir a la próxima clase. Si alguno tiene una duda o pregunta, adelante. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, damos por finalizada la clase del día de hoy.